Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Elías Te Escucha. Mi nombre es Elías Roldán, soy director académico del IGAD Universitario y bueno, me gusta saber de que este programa tiene una acogida interesante porque en realidad hay muchas historias que contar de parte de los alumnos, profesores, personal administrativo. Y antes de presentarte a la persona con la cual voy a conversar en esta emisión, quiero que pensemos un momento en la importancia que tiene la ciencia. Me dirás, ¿qué es la ciencia? Bueno, nada mejor que Carl Sagan, este divulgador científico estadounidense, diciendo que la ciencia no es perfecta. Con frecuencia se utiliza mal, no es más que una herramienta, es una herramienta realmente, pero es la mejor herramienta que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Y con esta herramienta conquistamos lo que es imposible. Carl Sagan en realidad es conocido por un programa llamado Cosmos, en el cual se divulgaba todo lo que era la parte científica. Él era un astrónomo, no astrólogo, astrónomo, y tiene este componente que con él es que como realmente podríamos decirse que comenzó esta cuestión de divulgar lo que son hechos científicos. Es interesante que él también pensaba y lo describía así, algo aberrante que un científico, o sea, si alguien está enamorado de alguna cuestión en particular y el científico está enamorado de la ciencia, es algo aberrante que no quisiera hablar acerca de ello, porque eso es lo que sucede cuando alguien está enamorado de alguna persona o alguna cuestión en particular. Si alguien está enamorado de la ciencia, ¿por qué no habla de la ciencia? Es que es tan complicado. Y para eso está el papel de los divulgadores científicos, los periodistas científicos, todos los que se dedican a la comunicación de la ciencia y la tecnología. Y uno piensa, bueno, solo es cuestión del hemisferio norte. En realidad, sí y no. Tenemos un referente que es hispanohablante, que es Manuel Calvo Hernando, es un español. Y él también hablaba mucho acerca de que los horizontes que se abren al periodista que divulga la ciencia son realmente apasionantes y prácticamente inagotables. Él incluso tiene varios libros sobre esto, hay un decálogo sobre la divulgación científica de parte de esto. Pero ¿por qué es tan importante en estos momentos hablar de ciencia? No, tal vez, claro, hubo un repunte de este conocimiento a raíz de la pandemia y tantas cuestiones que se presentaron con algo de la salud, pero la ciencia está por todas partes y es parte de nuestra vida diaria. Y entonces, ¿por qué es tan importante divulgarla, comunicarla? Bueno, para eso también tengo aquí junto a mí no solamente una persona que está trabajando en el ICAR como profesora de comunicación, sino que también es una experta en la cuestión de comunicación científica. Ella es Mache Moreno. Mache, bienvenida a Elías Te Escucha. Elías, ¿cómo estás? Te escuché, me encantó esa intro. Yo también te escucho, Elías. Está bien, excelente, No, Mache. muy bien, gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias, muy honrada. Excelente, Mache, excelente. Para las personas que no conocen a Mache, estoy seguro que sí la conocen, de algún momento la han visto en la pantalla chica, en un canal muy conocido, muy conocido. Mache en realidad, más allá de que sea periodista, que tiene una formación en periodismo, tiene una maestría en comunicación pública de la ciencia y la tecnología, y aparte de eso está manejando una plataforma llamada Datociencia, y es justamente eso que también tiene un segmento especial en la radio, pero en las redes y también en diferentes otras formas de comunicación, ella se ha dado a conocer también por este lado. O sea, ella es periodista, profesora de comunicación, ha sido directora de comunicación en departamentos, pero esta parte de la comunicación científica es lo que quisiera profundizar en la tarde, noche, del día de hoy, cuando quiera que me estés viendo en este momento. Mache, ¿cómo así la ciencia? ¿Cómo así comunicar la ciencia? Sabes que yo llegué al tema de la divulgación o comunicación científica, pero quiero aclarar algo, porque mira, hay un tema que los científicos y los comunicadores y los divulgadores tratamos de dividir. El que hace divulgación científica es el que también hace ciencia. Por ejemplo, Carl Sagan.
él hacía ciencia Ujú. y hablaba de la ciencia, entonces es un divulgador de la ciencia. Correcto. Yo me catalogo solamente en comunicadora de la ciencia porque yo aún no hago ciencia. Ujú. Dentro de las ciencias sociales, me encuentro en un proceso de doctorado, ahí ya voy a hacer ciencia, ahí podría yo llamarme tal vez divulgadora científica, pero hoy podría yo meterme en el saco de los comunicadores científicos. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que toma la ciencia que hace otro, el paper de otro, y lo comunica, lo transcribe, lo traduce, lo deja digerible y ameno a todo tipo de audiencia. Ujú. Ahora, ¿cómo yo llegué a esto? Mira, yo nunca salí del colegio con la expectativa de hacer ciencia, o sea, de comunicar ciencia. Yo llegué al momento de elegir mi maestría, porque yo tenía todo el afán en el año 2009 Ujú. de irme fuera del país. Ya. Yo perdí 3 matrículas en el extranjero, pero no me pude ir del país. Entonces, al momento de comenzar a buscar en Ecuador, no existían todavía en ese año, mira, maestrías en periodismo. Yo soy periodista graduada. Por supuesto. Entonces no había maestrías en periodismo como tal. Yo quería periodismo puro y duro, pero no existía en Ecuador. Recién hoy encontramos, y aún así te cuesta, más encontraremos en Quito, como periodismo como tal. Ujú. Ahora hay comunicación por las fusiones tecnológicas y los cambios del paradigma de la información, que es otro cantar. Correcto. Entonces, encuentro en la ESPOL en Guayaquil, pero así de suerte, Sí. encontré maestría en comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Me meto, año 2009-2010, y ahí, Elías, yo descubrí otro campo de acción totalmente para la comunicación. Me enganché, me gustó, y más que nada, el comunicar o hablar de ciencia en Ecuador es muy de nicho. Ujú. O sea, nosotros como comunicadores y como periodistas, y hoy como emprendedores digitales, tratamos de buscar la opción que sea de nicho. Si yo me iba hacia la noticia generalista, todo, política, economía, deporte, ciencia, espectacular, todo, tengo mucha competencia. Obvio. El emprendedor periodístico, y además no tengo un gran equipo de trabajo atrás para hacer la cobertura que se necesita para el generalista. Ujú. Entonces dije, bueno, vamos a intentar con ciencia. Y mira, el dato ciencia nació dentro de las prácticas estudiantiles de la maestría. Tenía un profesor maravilloso, Rafael Castaño, un cubano, que él fue el que nos metió la idea, hagamos un blog. Otro profesor muy bueno de acá, Cristian Zurita, que es un Sí. de digital, Ujú. que también me dijo, vamos a hacer esto, hagamos los blogs. Mira, que recién en el año, a inicios del 2000, fue el boom de los blogs en Estados Unidos, Así es. cuando ya la audiencia tuvo acceso a lo digital, al internet. Y aquí en el 2012, 2010, sondaban los blogs, nos lanzamos con un blog. Ahí comencé yo a interesarme, recién teníamos Facebook, recién teníamos Twitter. Ujú. Twitter comenzó a repuntar en el año 2011 en Ecuador, después de la primavera árabe, cuando en el Medio Oriente se levantaron varias manifestaciones y el Twitter demostró el poder de las El redes potencial, sociales. correcto. Oye, y ahí surge, primero como cazadores de la ciencia, porque era un grupo de Facebook con mis compañeros de la maestría. Yo sí lo encontré por ahí, sí lo vi. Había un Cazadores de la Yo sí Ciencia. lo vi, claro que sí. Cazadores de la Ciencia quedó dormido en el tiempo y yo me desprendí y creé Datociencia. Ok. Y Datociencia como tal, con nombre y apellido, surge en el 2011, 2012 y del 2012 para acá, Elías. Ujú. Dije, bueno, vamos a seguir. Y yo trabajaba simultáneamente en televisión. Yo era chica farándula, yo Es hacía que espectáculos. A ese punto, claro, a fue un ese punto cambio. tu experiencia es Farándula. periodismo Yo como- de farándula. Exacto. Periodismo también, bueno, comunicación o relaciones públicas. Fútbol. Hice Fútbol revista de también. fútbol, sí. Hice comunidad. He hecho de todo un poco, gracias a Dios. Ese En paso, todos los medios. esa transición de, digamos, vamos a decirlo públicamente, pasar a hablar del chisme de la prensa rosa, a hablar datos duros y la ciencia. Claro, ¿Cómo sí. fue? Mira, yo tuve un perfil muy marcado desde siempre. Y lo digo ahorita que ya veo para atrás, y han sido 26 años en los medios de comunicación, y digo, yo traté de manejar ese perfil de farándula, se me permitió, o digamos que eran otros campos, eran otros tiempos, Elías. Ya. La ley de comunicación, la LOC, que salió también en el 2012-2013, nos reguló un poco la forma de hacer espectáculo farándula en Ecuador. Muchísimo. Pero y yo, sabes que yo le veo cosas muy buenas a la ley de comunicación, como también hay otras, ¿no? Pero en su momento la historia lo marcó, fue buena y fue mala para ciertos parámetros. En Todo. los que yo te comento, yo vi positivo. Sí. Entonces, yo era farándula, era chica farándula, yo era televisión farándula, yo era directora de farándula, manejé un segmento de farándula en Ecuavisa, Así fui es. la directora de TV y novelas, hice farándula en Gamavisión, hice farándula en Teleamazonas, Ujú. fui presentadora, fui productora, tuve la ventaja de hacer todo, escrito, prensa y radio, hoy Ujú. digital. Pero simultáneamente, a lo que te comentaba, tu pregunta, simultáneamente yo seguí con Datociencia. Ajá. Yo hacía farándula y seguía con Datociencia. Hacía farándula y publicaba en Datociencia. De ahí apareció Instagram, de ahí me metí a YouTube, de ahí Ujú. estaba el Facebook. O sea, de acuerdo a la red social que aparecía, nos metíamos. Ujú. Me metía como Mache Moreno, haciendo de todo, y me metía como Datociencia.
Oye, y las cosas se fueron dando, salí de televisión antes de pasar a medios públicos, a dirigir, y ahí pasé también de lo radical. Fueron cambios que se dieron por oportunidades laborales, Elías. A veces uno dice, de esta agua no he de beber, y a mí me surgió la oportunidad de irme, por ejemplo, de la radio a la revista, vamos. De la revista me fui a televisión otra vez, regresé, ahí me metí al segmento Gente de Coavisa, vamos. Salgo del segmento Gente de Coavisa en un tsunami que hubo del medio, como sabemos hay tsunamis y salimos 30 y pico de personas solamente del segmento de noticias incluida, y automáticamente, ahí sí fue, Dios fue grande, al mes estuve trabajando en medios públicos y ahí trabajé fútbol y fui comercial, redacción comercial, claro. E hice emprendimiento y todo lo que te puedes imaginar respecto al periodismo, pero en el departamento de redacción comercial, full marketing escrito. Yo manejaba todo eso y seguí con Datociencia. Y yo decía, tarde o temprano Datociencia va a coger viada. Poco a poco, Elías, me fueron conociendo a través de redes sociales ya personas que hacían ciencia en Ecuador. Mira, que el tema de la comunicación y la divulgación... Hacer ciencia implica... Claro, o sea, científicos. Científicos. El perfecto. gremio científico, digámoslo así. Las universidades. Datociencia... la SPOL ayuda en eso. Exactamente, ellos tienen SPOL Divulga. Ellos tienen SPOL Divulga, que es relativamente nuevo, yo te cuento. En Quito está concentrado el tema de hacer ciencia en Ecuador, y en Quito está concentrado el tema de la comunicación y la divulgación científica. Está la San Francisco, está la Universidad Central, está la Técnica Particular de Loja, están varias universidades, está acá en Guayaquil, está la SPOL, como tú mencionaste, está Yachay también, yo trabajé un tiempo en Yachay también en comunicación, y ahí yo me he dado cuenta que, oye, en Guayaquil como que no. Y poco a poco, por conexiones del internet, porque eso el networking también digital es maravilloso, llegué a hacer contacto con varias personas que eran científicos en Quito y alguien, Sofía Cabrera, a quien le mando un saludo, Sofía, que ella también hacía divulgación de la ciencia, luchándola en Quito desde la UTE. Nos conectamos y ella crea CUNA, la Comunidad de Comunicadores Científicos y Divulgadores de los Saberes Ancestrales del Ecuador, CUNA con K. Y de ahí comenzó una amistad y también comenzamos, oye, mira, acá en Quito se hace esto, tú en Guayaquil, y en Guayaquil, lo puedo decir con propiedad, en Guayaquil yo soy de las primeras, si no es la única que habla de ciencia y tiene un portal exclusivo de ciencia, porque vi que el nicho, al menos en Guayaquil, estaba olvidado. Yo creería que la única. Estaba olvidado. Tal vez, no lo sé. Ojalá encontremos a más personas que les interese la ciencia y yo a mis alumnos les trato de inculcar, oigan, falta acá más gente que haga ciencia. Porque también yo solita, llega un momento en que necesitas apoyo, ¿no? Claro, el afán es que llegue a crecer. Las redes crecieron, como te comenté, aparece recién hace 3 años datociencia.com. Claro, sí. Recién lo pude tener, ya en pandemia. Datociencia.com ya en pandemia, porque obviamente en pandemia, si bien yo te digo Datociencia está desde el 2011 como tal, el nombre de las redes, Datociencia C, pandemia dejó demostrado, Elías, la necesidad urgente de tener comunicadores científicos en las redacciones. Mira, yo estuve en 4 o 5 redacciones. Siempre las notas científicas quedaban ligadas al colchón, guárdala, o sea, se le dice, no, se las colchonea, o se las canastea, Así o se es. las tiene guardaditas, siempre quedaban guardadas. ¿Cuáles eran las notas que salían? El último teléfono, las agencias, el último iPhone, la nueva tecnología, mira que todavía no se habla de inteligencia artificial, y la ciencia como tal dura, a menos que encontraron un dinosaurio, ponte acá en Argentina, encontraron unos fósiles también aquí en Ecuador también. Esas noticias digamos que podrían ser más relevantes, pero generalmente la ciencia era guardada. Llega la pandemia y necesitábamos periodistas que hablen de ciencia y que puedan, obviamente en la pandemia no sabíamos qué pasaba. Claro. El desastre comunicacional, tanto público-privado, era tremendo, no sabíamos qué estaba pasando. Obvio. Pero los periodistas que terminaron hasta involucrándose en noticias científicas fueron hasta los que hacían deportes, Elías. ¿Por qué? Porque había que relevar a los que se enfermaban, a los que no conocían el tema, tenían que empaparse como sea, y tú veías, por ejemplo, a una periodista económica haciendo notas de las muertes en los hospitales, recogiendo cuerpos con las autoridades en las calles en el centro de Guayaquil. Entonces se quedó demostrado la necesidad de tener un periodista que sepa de ciencia, que sepa de, no temas medicinales, en general ciencia, para poder complementar las redacciones. El periodismo científico yo he leído, porque bueno, yo también estoy en SPOL, claro. Y lo mío es de comunicación social, y justo en la... Es otra escuela, el SPOL, tú ya sabes la necesidad. Pero que yo estuve estudiando comunicación social, claro, esa carrera, y el enfoque también era la comunicación de la ciencia. Exactamente. Entonces estábamos con la misma línea. Y cuando yo veía, sí, aprendimos sobre eso y era como que, bueno, el periodismo científico no es solamente salud ni tecnología, que es lo que más se explota, sino que era astronomía,
cuestiones, geología, historia. Biología, ¿sí? exactamente. Y a mí me da pena porque son en muchos mis tiempos yo leía la revista Muy Interesante. que ya no hay en Ecuador, no circula. Exactamente. Porque la ley de comunicación la expulsó. Porque Esa no me la sabía. Yo te lo cuento. Cuenta. Cuando yo trabajaba porque yo era fanático de esa revista, claro, me encantaba. ya no hay Muy Interesante, ya no hay historia, ya poco encuentras National Geographic, Exacto. Men Health, Women Health, Motores, Historia, National, son revistas que dejaron de circular Así dentro es. del Ecuador porque la ley de comunicación de aquel entonces, 2013, desde 2010 al 2015, exigía a las editoriales, esa era Editorial Televisa porque nosotros la traíamos, nosotros traemos con TV y novelas 18 revistas al país, Elías. Yeah. Esa parte de la historia, el mundo la tiene que saber. La ley de comunicación le exigió a las editoriales imprimir todas las revistas que circulaban dentro del país, las partieron. Todas estas revistas eran importadas. Ya fue. Entonces, exacto, tuvieron que, no aguantaron, a lo mucho se imprimía aquí TV y novelas, parte de algunas otras revistas, 2 o 3 máximos se imprimían porque tenían contenido ecuatoriano, pero todas las demás se fueron del mercado porque ya no se las pudo imprimir. Y ahí Editorial Televisa se fue del país. Y muchas editoriales murieron porque importaban la producción internacional, pero la ley de comunicación les dijo no, todo se imprime acá. Tú dices que bien, pero en ese aspecto tuvieron que irse. Es que ese es el Se problema. perdió, claro. Y como no hay periodismo científico aquí, entonces no hay redacción científica, no hay Exacto. publicación científica aquí. Exactamente, pero sí hay un poco de producción científica. Lo que no podríamos encontrar es tal vez espacios donde se los divulgue. Pero mira, por ejemplo, tenemos Redacción Médica, que es una página ecuatoriana, es muy Sí, buena. sí la he visto. Tenemos datociencia.com, que es excelente, con una gran periodista. Bueno, está Datociencia, está Redacción Médica, está Spol Divulga, pero Spol Divulga promueve obviamente lo propio, Obvio. que está excelente. ¿Es más porque- relaciones públicas? No, Spol Divulga es ciencia. Pero si está enfocado, esa es la línea, tal vez, pregunto, la línea invisible que podría cruzarse un poquito, esa línea tenue entre, claro, esto es ciencia, pero es ciencia en nuestra institución. Claro. Podría haber eso. ¿Cómo? ¿En dónde? O sea, Spol Divulga podría ser una cuestión entre Es de su relaciones institución. públicas e institución. Por supuesto, es Sí. que, a ver, lo que no se comunica no existe. Obvio. Todas las universidades deberían seguir ese ejemplo. Ujú. Todas, las que hacen investigación. Investigación de cualquier índole, ciencias duras y ciencias blandas, ciencias sociales o ciencias Da biológicas. pena que les así, las universidades que hacen investigación. Se Deberían supone que tener. todas las universidades Exactamente. hicieran investigación Pero en y cualquier divulgación. rama, Elías, hasta en ciencias sociales. Nosotros ahorita estamos haciendo ciencias sociales. Obvio. Hasta en eso también debería haber divulgación, porque lo que no se comunica no existe. ¿Tu Y si mi doctorado de qué universidad- es? Mi doctorado es en comunicación. Pero tu Mención periodismo. investigación, Mi ¿en qué se enfoca? investigación, estoy ya en el proceso de tesis. ¿Ya? Si todo sale bien, en 2028 ya soy doctora. Perfecto. No tiene nombre, porque el nombre se lo cambio cada semana. Pero bueno, tu investigación, porque Voy a investigar cómo aporta ciencia, los entonces. científicos de Ecuador, Ok. cómo los científicos de Ecuador se lanzaron a comunicar ciencia post pandemia. O sea, en la pandemia, ¿qué pasó? En la pandemia los científicos salieron a usar sus redes sociales, Sí. a hablar y a contextualizar lo que estaba pasando, lo que la prensa no sabía. Ujú. Entonces, todos esos científicos, unos tuvieron su pico, otros ya dejaron de estar, otros continúan. Entonces, yo quiero entender, por medio de investigación cuántica y cualitativa, cómo aprendieron, qué aprendieron, quién les enseñó, por qué se lanzaron, cómo ellos se inculcaron en la base de comunicación. Ujú. Porque otra cosa también, obviamente, ellos tuvieron el ímpetu de hacerlo de alma. Por supuesto. Miren, está pasando esto, pero yo quiero entender qué hay atrás de ese conocimiento en la comunicación, no de la ciencia, porque eso lo dominan ellos. Sí. Ese conocimiento o esa capacidad de poder salir y comunicar coherentemente a la audiencia. Yo quiero entender eso. Y posteriormente, entender si sus instituciones, las que lo avalan a ellos o los avalaron, les dieron alguna capacitación, o si hoy en día, te aseguro que no existe en la mayoría, si existe ya la capacitación científica, de comunicación científica para estos científicos. No creo que exista. Entonces yo quiero hacer eso. Quiero plantear la idea de que, mira, ellos hicieron esto por sus medios, aprendieron y de ahí que se plantee ya académicamente hablando como a los científicos duros, por ejemplo, a un biólogo, a un
genetista, a un científico profundo, ¿no? Porque tú solo te lo imaginas en el laboratorio, no es así. Cómo estos científicos hoy en día aprenden comunicación. Ese es el punto, porque uno piensa que un científico está metido en el laboratorio Y no. 8 horas, 10 horas y no sabe hablar, vamos a decirlo. No, y hay grandes comunicadores. Sí. Carl Sagan nunca estudió comunicación, pero era un gran comunicador, pues, el gran ejemplo que tú mencionas. Y así hay muchos, mira. Neil deGrasse Tyson, por ejemplo. Muchos. Hay muchos, y hoy en Ecuador hay muchos buenos científicos que son buenos comunicadores. Pero esas personas que comunican bien, hay que ver bajo qué parámetros comunican y ellos han aprendido a comunicar. Porque si bien lo hacen bien, vale la redundancia, tenemos hoy día esa explotación, o sea, tenemos tanto en las redes sociales, tanta comunicación, tanta propagación buena y mala de contenidos científicos, porque mucho pseudocientífico hay hartísimos, Exactamente. Hay mucha pseudociencia, y acuérdate algo que hay expertos en hacer fake news, hay gente que hace con dolo la información, y lo que queremos es sacar aquello, ¿no? Que salgan verdaderamente los que saben hablar de ciencia. ¿Yo qué hago? Como te digo, yo no divulgo porque yo no la hago, yo la comunico. Yo lo que voy a hacer, lo que hago, es, tomo la ciencia, sea de Ecuador, ojo, yo toco puertas, yo le digo a las universidades, mira, tengo aquí la plataforma, yo no te cobro nada, yo quiero comunicar ciencia, yo quiero que la ciencia se conozca. Hay los que entienden, hay los que no entienden. Yo tengo, por ejemplo, de la San Francisco, he publicado varias veces, de la UPL he publicado algunas veces, otras universidades he publicado porque entienden que está esta plataforma. Pero de ahí yo me valgo mucho de la ciencia internacional. Claro, eso es lo que solo más revistas indexadas. Entonces tú te suscribes como periodista de ciencia, tú estás suscrito a un backup de reservorios científicos en donde te llega diariamente, es un bombardeo. Diariamente te llega a ti la información científica por publicar. ¿En qué momento lees todos esos artículos? Cuando la vida te lo permite, en la noche, los fines de semana. Porque entonces, no solo leer, es interpretarlos. Claro. Y el ¿Eso lo aprendiste empíricamente o no. hiciste un curso aparte de la maestría? Claro, ya posterior a la maestría, es que mira, como la maestría fue hace ¿cuánto? ¿2010? 9 ingresaste. Ya. En el 2009 ingresé. Ya después, cuando el tema de la divulgación científica comenzó a empaparnos en Ecuador, sí recibí unos cursos y ahí nos enseñaron cómo redireccionarnos a las fuentes científicas correctas. Correcto. ¿Y cuál es el proceder del periodista científico? Imagínate todas las notas que tú ves publicadas de ciencia, ¿no verdad? Tú ya las lees como lector, como audiencia, las ves, las escuchas, las lees. Antes de que se publiquen esas notas, ya nos llega a nosotros. Por ejemplo, a mí me puede llegar una nota que se va a publicar en un portal, por ejemplo, Nature. Nature, ya que es tan reconocida. La revista Nature que tiene 10 revistas Nature, o sea, Nature Biológica, Nature no sé cuánto, Nature Biology, Nature, hay de 1000 Natures. Entonces ahí me llega la información de las varias Natures, ¿ok? Pero me dice, esta revista, ¿cómo es la palabra? Esta investigación será publicada en Nature el miércoles 20 de julio. Yo no puedo publicar nada hasta el miércoles 20 de julio, pero yo ya sé lo que va a salir. Tengo toda la información. Si yo cometo el error de publicar antes del 20 de julio de la revista oficial de la que va a publicar oficialmente, a mí me bajan. Me pueden bajar y me pueden penalizar. O sea, es riesgoso. Entonces, las revistas indexadas que hacen a la prensa internacional, a los periodistas registrados, les mandan esta información y les dicen, va a salir esto, pilas. Nature la publicó y tú, Nature la publicó 4 de la tarde, tú 4 y 1 ya la puedes publicar. Perfecto. Entonces, así trabajamos a nivel global. Entonces, tratamos de tener, de ahí, hay las que tienen este embargo, esto se llama embargo, y hay las que no tienen embargo, que te llegan y te dice sin embargo, y tú la puedes publicar automáticamente. Y obviamente, yo me apoyo, Elías, de la inteligencia artificial. Yo tengo papers de China, tengo papers de alemán, tengo papers en inglés. Entonces, IA, tradúceme, IA, contextualízame. Y yo manejo totalmente el tema del SEO. Del SEO, el orgánico. Perfecto. El SEO me lo da la IA. Para poder llenar toda la página web y todas las instrucciones, las etiquetas, el meta description, las palabras claves, las frases, todo lo interpretativo digital para el motor de búsqueda, eso yo lo manejo con la IA. Todo el SEO, porque el SEO de mi cerebro me fundó. Todo el SEO sale de la IA, pero todo el contexto lo hago yo. Tomando en cuenta la experiencia que has tenido en datociencia y periodismo científico, ¿qué áreas de ciencia son más explotadas en qué países? A ver, chúzole, la inteligencia artificial en todo el mundo ahorita. Ahorita sí. Información sobre la IA, todas las semanas creo que podría encontrar algo. Pero aparte de eso, por ejemplo... ¿Biológico en dónde? Biología, por ejemplo. ¿En Estados Unidos o Alemania o China? ¿Sabes que por igual? La Unión Europea, a ver, es que también... Mira. Porque yo sé que va un mito.
hay por ahí un mito, y no digo que no es chisme, sino que el mismo Neil deGrasse Tyson, y hay un video que sale en las redes también, y yo he visto la entrevista, esta cuestión del hombre en la luna, quizás no se vuelva a repetir por una cuestión sociopolítica, porque antes era una guerra fría que había de Hay por gente que medio. no cree eso. Yo sé, yo sé. No Pseudociencia. creen que ahorita se fueron a la luna y regresan. Sí, yo sé que aún hay terraplanistas y toda la cuestión, yo sé. Pero más allá de ese debate, que será para otro programa, sería, debe haber tal vez un interés, tal vez, político o económico, en investigar ciertas cosas en específico. Me imagino, Estados Unidos, la medicina. Farmacéutico. Entonces, hay investigación en antropología, geología, arqueología. Más es biológico. Lo que a mí me llega más se condensa en biología. Que se traduce en salud. Exactamente. Por ejemplo, la manipulación genética. Okay. Suena duro, pero nosotros hoy ya podemos cortar el ADN, limpiarlo, sacarlo, cortarlo y soldarlo. O sea, es increíble. La plasticidad cerebral. El tema neurocientífico tiene dos aristas, ¿no? Lo de la neurociencia. Si bien yo creo en lo neurológico, funcionalidad cerebral, se estudia mucho. Sí. Lo otro, lo blando, lo neurocientífico, reactivo, cognitivo, también tiene sus muchos encontrones, ¿no? Hay gente que cree y gente que no cree. Pero de ahí, las concentraciones, digamos, de estudios se concentran Estados Unidos, China, India, Alemania, Francia. Son las concentraciones de papers científicos. Y son los idiomas que domina. Inglés, chino, mandarín, español en tercer puesto, y hay una lucha para que la ciencia en español brille más. Alemán y francés e hindi, el de la India. Sí. Porque son los idiomas que más dominan. Pero lo que más, como tú me preguntabas, es el tema biológico. El tratamiento de las células, del ADN. Seguimos descubriendo qué hay detrás de mis mitocondrias, la energía mitocondrial. Otro tema importantísimo es el de la juventud eterna, o sea, la longevidad se estudia muchísimo. Hoy la inteligencia artificial. Pero hoy también hay un mix, ¿no? De cómo la inteligencia artificial se va a mezclar y se funde y trabajará con el tema biológico, con las ciencias biológicas. Porque ya la IA es la que analiza la data guardada por décadas. Este Big Data, que hay que diferenciar data de Big Data. Ya la IA analiza la Big Data acumulada por décadas, tanto en los bancos de Estados Unidos como en los bancos europeos. Y ya la IA tiene mucha injerencia en el tema del análisis biológico. Pero igualmente, algo importante, y que eso también las grandes revistas como The Lancet, Nature dicen, cuidado, dejamos toda la IA. Así es. O sea, la mano humana jamás va a dejar de lado. Hasta el Papa ya salió con una encíclica hablando sobre eso. La última encíclica. Maravillosa, la ley también. Maravillosa. La leí hace poco. Y mira que lo hizo junto al experto de Anthropic, al fundador. Cuidado que la IA, o sea, ¿en qué momento vamos a perder la ruta y dejamos que la IA piense por nosotros? Imagínate eso en ciencia. Es más, China ya creó una inteligencia artificial, se me escapa el nombre, tan poderosa que ya publicó papers científicos, sin pares. ¿Cuáles son los pares? Cuando tú y yo revisamos un paper a ver si es o no verdad, si esa ciencia es comprobable, que ese es el par, eso es el par, porque toda la ciencia es comprobable, porque hay un método científico. Obvio. Esta IA ya lo hizo. Vinieron por ahí unos cuantos expertos a llegar a un censo y dijeron, sí, es perfecta. Y ya publicó papers científicos. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a dejar que la IA lo haga? También por eso es que hoy en día corremos el riesgo de que tanto científico novato pierda la creatividad de la investigación, el poder investigativo, pierda el olfato investigativo, y son cosas que tenemos que afrontar. Mache, se voló el tiempo. Puede ser. Es que uno habla de ciencia, pero igual, antes de hacerte las 3 preguntas de rigor, dígame. Igualmente yo sí quería saber algo, porque me dices, no pensabas que ibas a entrar en el mundo de la ciencia, pero tú te graduaste como bachiller en Quibio. Sí, Quibio. No, nunca se me ocurre ni por la mente estudiar. ¿En serio? Yo dije tal vez, mira, yo decía veterinaria no, porque hay que lastimar animalitos. Jamás coger, yo lo he visto y lo he escuchado. Historias urbanas, de que vieron un perrito y mal parqueado. No, dije no. No, ni medicina tampoco, nunca me llamó la atención. Y mira ese salto, y mira cómo estás hablando. Sociales. Y estás apasionada por la ciencia ahorita. Sí, pero no destripo a nadie. No voy a abrir a nadie. Pero ojo, yo soy súper tolerante a la sangre. Yo he estado metida en operaciones, he grabado todo. Yo eso soy súper fuerte. El periodismo es así. Exacto. Así que tenemos que estar en eso. Pero no, fui Quibio. Mira, toda mi familia fue Quibio y ninguno estudió medicina. El único doctor en la familia fue mi papá. Mira eso. Fue mi papá. Y mi mamá es profesora, es psicóloga, es máster en educación. Pero de ahí medicina solo mi papá. Y de ahí me hice periodista, por oportunidades llegué a farándula.
Y mira la ciencia. Ahora en ciencia. Pero mira. Hice todo un poco y ahora hago un doctorado y ahora está docente. Mache, ¿qué es lo que te da sueño? Lo que te desmotiva, te quita energía. ¿Qué me desmotiva? Lo que estamos viendo hoy en día, Elías, en el mundo. Me desmotiva la maldad perenne y constante. Me desmotiva conocer que el hombre es tan destructivo. El ser humano es tan destructivo y que todas las herramientas que tenemos hoy día las usamos en su mayoría. ¿Ah? La ciencia habla de la construcción de la sociedad, por así decirlo, y la destruye. El hombre usa la ciencia para destruir. Ajá. O sea, nosotros utilizamos la ciencia, por eso yo pienso que los buenos somos más. Los buenos creo que somos más, pero el poder está pintado de maldad. Medio Oriente, o sea, el hombre no aprende. No, dicen que el que conoce la historia, no, mentira, no aprendemos, nos volvemos a estrellar. Y es un problema también generacional, y es un problema porque pasa de nuestros hijos, nuestros familiares, nuestro entorno, y también es un tema de civilización. Las civilizaciones que se han perdido antes fue por la maldad del hombre. Así es. El meteorito solo fue con los dinosaurios, punto. De ahí nosotros nos hemos destruido. O sea, eso a mí me duele. Yo agradezco al cielo que estamos en un país chiquito, tropical, lejano, pequeñito, que todavía no nos tocan esos problemas como Medio Oriente, Europa. Todavía. Exactamente. Todavía. Exactamente. ¿Qué te quita el sueño? Ay, ¿qué me quita el sueño? Ay, creo que seguramente lo has escuchado, la injusticia, que va ligado a lo que acabamos de decir. Exactamente. ¿No? La injusticia, porque o sea, pueblos que son arrasados. Yo sufro mucho con Palestina. La injusticia que vemos ahorita en Venezuela, bestial del gobierno, el mal manejo gubernamental y el querer tapar con el dedo con un sol. O sea, eso me quita el sueño. Y literal, porque me angustia mentalmente, y cuando veo los videos lloro, porque no puedo creer que la gente esté sufriendo ese nivel. Y mira, hace 2-3 años, Palestina, Venezuela, la migración, toda la problemática de la pandemia, bueno, que eso se fue de las manos de todo el mundo, ¿no? Pero esa injusticia, esa desigualdad que está desensibilizando también a la gente, ¿ah? La violencia que vimos en el país. No puede ser posible que los jóvenes lo tomen como, y jajajaja, qué divertido ver un video violento, ver un video de niños hablando de guerra, de armas. La insensibilidad. Exactamente. Nosotros como personas y como comunicadores no podemos perder la capacidad de asombro nunca. Si perdemos esa capacidad de asombro, ¿qué nos queda por contar? Y por último, ¿qué es lo que te hace soñar? Tu mayor aspiración. Ajá. Ay, otra vez romanticismo. La paz. Yo quiero paz. Obvio, claro. Quiero paz. Y quiero que, ¿sabes qué? Que se acabe la maldad. Y quiero que al menos hablemos de lo más cercano. Mi país. Por supuesto. Igualdad, que haya equidad, salud para todos, que haya educación para todos, que las cosas se arreglen. Este no es un podcast que va a involucrar esos temas, pero claro. Los que deben hacerlo no lo están haciendo bien. Y ver esa pobreza, esa delincuencia, ver a las familias, o sea, gente que muere en ráfagas, inocentes. Así es. Ver el tema la paz. Quiero paz para mi país y para el mundo, realmente. Salir a las calles, oye, como antes, hasta antes de la pandemia nosotros podemos ir al cine tranquilos, ir a un centro comercial. Más, aquí en Guayaquil casi no se puede ya. Ya no se puede. En las sierras sí hay una parte que sí se puede. Y ya no todo, o sea, pero es impensable decir que me voy de farra, es impensable. No, ya no. Acuérdate, Elías, que en nuestra adolescencia, en nuestros 20, nos íbamos a la Víctor Emilio Estrada a tomarnos un café, a las discotecas, al centro. Es imposible. Claro, ya es impensable. Eso, que regrese. Y para el mundo. La cámara es tuya, danos un mensaje que quede para la posteridad. Uy. No dejarnos llevar por la ola de crueldad que encontramos en las redes sociales, no permitir que otros nos quiten la sensibilidad, abrazar la bondad, y para eso se necesita además que nosotros nos inculquemos, nos eduquemos, que conozcamos nuestro entorno, la realidad que nos rodea, aprender de los errores para que nunca más se repitan. Y si ustedes son estudiantes, terminen su carrera, por favor, que hoy más que nunca necesitamos jóvenes preparados, porque son ustedes los que van a ser los dueños de lo que va a comunicarse en todo el mundo, porque hoy estamos globalizados. Hoy día somos uno solo y los medios son de ustedes, chicos. Eso, gracias. La formación continua es importante para el desarrollo de la sociedad. Yo me quedo con esa lección de práctica de vida que hemos tenido hoy día con Mache Moreno. Y bueno, me gustaría saber a quién quieres que escuche en la siguiente emisión de este programa. Déjalo en los comentarios. Un abrazo, bendiciones, cuídense mucho, nos vemos. Chao.